Bueno, Pris tiene una carrera padrísima y hoy se dedica a muchos temas de los que hablamos aquí precisamente y de los que compartimos entre nosotros o muchos de nosotros, y tiene que ver con mucho del bienestar, del propósito, de esta búsqueda interna que estamos haciendo todos hacia nuestra mejor versión. Bueno, estamos platicando ahorita rapidísimo como introducción de este modelo que algunos ya conocen. Somos seres humanos, somos seres integrales. Y nosotros en Rumbo pensamos que esta manera de explicarlo nos sirve muy puntualmente, porque estamos conformados, un aspecto nuestro es lo físico, otro es lo mental, por otro lado tenemos lo emocional, lo social, inevitablemente, indiscutiblemente, lo profesional y financiero, y lo espiritual. Adentro de cada categoría tenemos diferentes ramas, y hoy vamos a hablar con Pris precisamente de cómo vamos a tocar un poco, si se van al círculo de lo espiritual o al hexágono de lo espiritual, vamos a platicar un poco de propósito, ¿no, Pris? Vamos a platicar un poquito también de la autorregulación en lo emocional y la autoobservación, ¿no? Esta imagen que tenemos de nosotros mismos. Vamos a retomar un poco de esta parte física del descanso, hoy que tenemos tanto que pensar y reflexionar acerca de nuestra actividad y nuestro manejo de la energía. Y por otro lado, tenemos también esta parte de equilibrio en lo mental, ¿no? La semana pasada estuve platicando con Jonathan acerca de a qué teníamos que volver, ¿no? A dónde teníamos que volver o qué teníamos que estar esperando. Y hoy, al final de cuentas, estamos encantados de tener una óptica que complemente, que nutra todo esto, Pris, acerca de este propósito o esta relación que tenemos con nuestro bienestar y preguntarle rapidísimo para ahora sí darle la palabra a Pris, este ejercicio mental en donde cada uno de ustedes, cada una piense, por favor, ¿quién de aquí, quién de ustedes quisiera vivir en una mejor ciudad? ¿Quién de aquí quisiera vivir en una comunidad más responsable? ¿Quién de ustedes quisiera pensar y dormir tranquilo de que sus hijos crecerán en un país más seguro del que crecimos nosotros? ¿A quién de ustedes les gustaría que los problemas de ecología, los problemas del calentamiento global se pudieran terminar y pudiéramos ser más responsables con el mundo? Yo creo que prácticamente todos contestamos que nosotros somos una de esas personas y estamos esperando que algo pase, que algo cambie allá afuera para poder vivir con eso. Y un poquito lo que nos va a platicar Pris en esta hora casi es qué relación hay, Pris, entre nuestro metro cuadrado y el mundo. ¿Qué relación hay en el mundo que vivimos y el mundo o la persona que somos? Bienvenida, Pris. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Ahí me escucho bien? Perfecto. Muy bien. Me encanta este ejemplo del metro cuadrado. Justo en medio de esta pandemia, en alguna de las sesiones de coaching colectivo que tuvimos al inicio de la pandemia, una de nuestras participantes hacía esta reflexión de la mejor manera de hacer algo en este momento es hacerme cargo de mi metro cuadrado. Y muy respetuosamente tomé sus palabras y complementé y le dije, bueno, es que creo que hasta cierto punto en los últimos años nos hemos dedicado mucho a hablar de la responsabilidad y cómo nos hacemos responsables de nuestra propia vida y cómo el cambio que queremos ver, donde sea que lo queramos ver, tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Entonces de pronto siento que también con esta pandemia hemos hecho mucho esto, ¿no? Como ir hacia adentro y empezar a explorar nuestro metro cuadrado y hasta dónde llega mi responsabilidad, de qué sí puedo, en qué sí tengo control, en qué no, qué tengo que soltar, dónde tengo que crecer. Pero yo le complementaba a esta participante y le decía, bueno, en algún momento tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta que mi metro cuadrado colinda con tu metro cuadrado y con el tuyo y el tuyo y el tuyo, y en realidad no soy nada más responsable de mi metro cuadrado, sino corresponsable con todos del territorio que cohabitamos. Y eso nos abre un panorama y nos pone en una perspectiva muy distinta, ¿no? No nada más dentro de esta pandemia, también en cualquier otro ámbito en el que nos relacionamos, en lo individual y en lo colectivo. Perdón, justamente, definitivamente con esto que nos platicas, Pris, llego a un primer pasito, ¿no? Hay un momento en el que todos estamos hoy haciendo, o casi todos, una serie de actividades, estamos forzando algunas cosas, llevamos la oficina a la casa o nos llevamos nuestra vida y nuestras preocupaciones a la oficina, los que tienen que estar yendo presencialmente, y al final
está este tema de seguridad, de salud, ¿no? Y en este sentido, como que todos queremos proteger a los que tenemos más cerca, queremos cuidar a los demás. La mejor manera de cuidarlos, la mejor manera de cuidar a nuestros seres queridos, entonces parece que con tu propuesta y con esta reflexión es cuidándonos a nosotros mismos. ¿Es así? Sí, pero con esta dinámica en nuestra visión. Nos cuido cuidándome y me cuido con esta visión de colectividad, ¿sí? Donde hablábamos hace rato, ¿no? De esta imagen del avión. Si tú vas en un avión, cuando nos volvamos a subir a un avión, siempre nos dicen en las sobrecargos que si hay pérdida de presión en la cabina, nos aseguremos de ponernos nuestras mascarillas nosotros primero y después se la podemos poner a los demás, ¿no? Entonces yo como lo veo es que necesitamos ir navegando en tres escenarios distintos para encontrar el balance para pasar del bienestar individual al colectivo. Si yo vivo demasiado fuera de mí, muy posiblemente a lo mejor alguno de ustedes compartirá esta perspectiva que yo tenía antes de que cómo se me ocurre, cómo creen que voy a ser tan egoísta como para ponerme la mascarilla yo primero, en lugar de ponérsela a mi hijo o a alguien que yo considere vulnerable que esté cerca de mí, ¿no? Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es, con permiso, aquí sálvese quien puede y me la pongo yo primero y luego me pongo a meditar para tratar de bajar mis niveles de estrés mientras pasa la turbulencia. Y la tercera visión es, ok, si yo como adulto, al lado de un menor de edad o una persona en estado de vulnerabilidad, si yo no me pongo la mascarilla primero y se la pongo primero al de al lado y yo me desmayo en el inter, ninguno de los dos nos salvamos, ¿ok? Entonces, me cuido yo para yo poder estar bien, estar en soberanía y estar en balance y estar en bienestar. Y entonces también poder ayudar al otro. Y ayudar al otro no nada más significa el ponerle la mascarilla al otro. Muchas veces significa modelar para el otro eso más grande que nosotros que queremos ver allá afuera, que sería el bienestar colectivo, ¿no? Ok, entonces, si podemos entender ahí, también vemos y oímos a mucha gente, ¿no? Que nos comparte todo este tiempo, decir, ok, yo he estado trabajando, he intentado tener un poco más de conciencia para poder estar mejor yo y también es que estén mejores mis seres queridos, mis compañeros, mi entorno. Y en ese sentido, Pris, hay muchas cosas que cambiaron, ¿no? Oímos algunas personas, como platicábamos hace unas horas, ¿no? De, que estaban muy conscientes de decir, yo soy muy responsable socialmente porque reforesto, o yo tengo una gran satisfacción y tranquilidad personal porque sé que estoy llevando a mis hijos a una buena educación y van a un colegio como el que yo deseo para ellos y yo estoy tranquilo con esa situación. Y así diferentes actividades, ¿no? Yo me estoy preparando yendo a webinars, o antes leía mucho y asistía a cursos y ahora tengo esta nueva modalidad. Es decir, todos tuvimos que hacer un giro de alguna u otra manera de algo que ya teníamos como equilibrio, digamos, ¿no? Ya estaba bien yo conmigo y con el mundo, y todo esto vino a replantearlo, y hablas tú de que no basta nada más saberlo o decirlo, sino modelarlo. Y para ese modelarlo hay que resignificar. ¿Cómo ves tú todas las opciones? Ya sabemos lo que no tenemos. Creo que cada uno ya sabe lo que perdió, ya sabe lo que se limitó, ya sabe dónde estuvo la dificultad. Pero ¿cómo le haces tú, que me encantó el enfoque que tienes en respecto a decir, ok, ya no puedo ir a sembrar ahorita a esos árboles y reforestar con toda la familia por salud y por el bienestar, pero tengo muchas otras cosas que hacer. Y cada uno de los ejemplos o cada una de las opciones que cada uno tendría desde nuestro metro cuadrado para seguir estando en paz con nosotros y bien con el mundo. ¿Cómo lo podemos ver en la práctica desde tu punto de vista? Mira, ahí es donde yo percibo el propósito bajado a la acción. Cuando estamos muy enfocados en las acciones como tal, cuando mi valor como persona está en lo que hago, si cambian mis circunstancias y me veo impedido de hacer eso que me hace sentir valioso, entonces ya no me siento tan valioso, ¿verdad? Y ejemplos como los que has puesto son los que se ven ahora en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? Entonces, dentro de mi propósito como madre de familia está el proveerle a mis hijos de la mejor formación posible en valores, académico, en inteligencia emocional, en todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Pero viene esta pandemia y entonces mi hijo ya no puede ir a la escuela. Yo trabajo, mi esposo trabaja, y entonces empiezan a surgir a medida que pasa la pandemia estas interrogantes de si a mí lo que me hacía sentido y parte de mi propósito de madre era darle esta educación, pero no se la puedo dar
como la podré estar recibiendo, entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces, por supuesto que hay un proceso de comprender este nuevo contexto, aceptar quizá, entre comillas, a lo mejor la pérdida de esa expectativa de formación para mi hijo, pero entonces entre el cómo sí puedo materializar mi propósito aún en estas circunstancias. Entonces, por ejemplo, ahí entra un poco el desapego y la aceptación, ¿no? Entonces, acepto que el tiempo que tengo efectivo para sentarme con mi hijo y enseñarle las letras, las vocales, el abecedario y los números, no es el mismo que estaría recibiendo si él estuviera en la escuela. Pero mi propósito no es nada más informarle la mente, es formarlo como persona. Y resulta que en algún momento del día yo estoy muy estresada, me siento muy estresada, me siento abrumada por la situación que también estoy viviendo, no nada más lo que se vive en casa, sino fuera. Y entonces llega mi hijo, por X o Y, yo reacciono, a lo mejor levantando la voz, o le doy una nalgada, o mi reacción es la reacción propia de alguien que está emocionalmente abrumado, ¿no? Y entonces me doy cuenta y tengo de dos. Una es quedarme en el latigazo, ¿no? Es que ve y empezar a echar culpas, es que no soy la mamá que quería ser, pero por culpa de este COVID y por culpa del gobierno y por culpa de esto y de aquello que no salimos adelante. O puedo permitirme sentir lo que siente en ese momento, un poquito entre la vergüenza, la culpa, la compulsión y decir, chin, mi reacción no fue la mejor, pero si yo soy líder de mi vida y yo me estoy haciendo cargo de mi metro cuadrado, consciente de que también colindo con el metro cuadrado de otros, quizá voy con mi hijo y le digo, hijito, perdóname porque mi manera de reaccionar no fue la mejor. Ni siquiera yo tengo el derecho de pegarte. Perdóname. Lo que estoy haciendo en ese momento, además de hacerme cargo de mi metro cuadrado y construir este bienestar colectivo a través de modelar para él ciertos valores como la responsabilidad personal, como el pedir perdón, como la compasión. Y eso es algo que por supuesto lo puedo aprender en la escuela, pero yo también se lo puedo enseñar. No predicándole, pero mostrándoselo. Entonces mi propósito de ser, como madre, de formar a mi hijo en valores, no nada más académicamente, ¿lo estoy cumpliendo? Sí lo estoy cumpliendo. No como pensaba cumplirlo cuando empezó este año, pero de pronto me di cuenta que no me fue tan mal. A lo mejor yo era de los papás que pensaba que la educación de los hijos no podía incluir este tipo de actos de compasión y de perdón y de responsabilidad. Y me doy cuenta que no estuvo tan mal. Observo el impacto que tiene en mi hijo el que yo haya hecho eso, cómo va modelando en él cuando él de pronto también tiene un arrebato emocional y viene conmigo y me dice, mamá, perdón, ¿no? Entonces yo modelé para él algo y esto tiene un impacto colectivo en mi casa, incluso en la manera en la que mi esposo nos percibe como papás también. Eso es empezar por mí en mi bienestar personal con un impacto colectivo. Y solamente hablando del tema del parenting, que ahorita entre el homeschool y el home office y el home todo, pues claro que está a flor de piel, ¿no? Buenísimo, buenísimo ejemplo, pero invito a todos a que lo piensen en su área, ¿no? Habrá quienes no tengan hijos o tengan hijos más grandes y no estén en esta situación, pero este ejemplo lo podemos pensar en el ejercicio, con los compañeros de trabajo, en mi relación con la pareja, en fin, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos pasar? A ver, déjame ver porque esto nunca lo había escuchado y me parece bien padre. Uno es no solo informar, sino quitarle el oír y formar. O sea, está increíble, ¿no? Como el compromiso no nada más de hablar contigo, sino de irnos modelando mientras lo hacemos, ¿no? O sea, mientras hablo, hago. Y luego viene la parte de modelarle, con los niños es un poco más claro, pero lo pienso con nuestros compañeros también de trabajo, con las personas que vivimos, ¿no? El hecho de pedir o esperar algo de ellos y nosotros empezar a intentarlo, empezar a hacerlo en ese intento de modelar y jugando con la otra definición de modelo, ¿no? Ser nuestro propio modelo. Es decir, si hacemos esta autoobservación, si tenemos contacto con nuestro propósito, quiénes somos, para qué existimos, qué es lo que vengo a hacer al mundo, qué quiero que se quede de mí después de que no esté vivo, y en ese momento viene la posibilidad de tener este contacto conmigo, con la autoobservación y decir, ese tipo de persona quiero ser, ese modelo es el que me inspira a mí mismo, y entonces al momento que lo quiero alcanzar, parece que modelo para los demás
No quiere decir que lo que yo sueñe está bien, quiere decir que lo que está bien para mí, no para todos. Pero en ese ejercicio sí hay una irradiación, ¿no? Hay una expansión de la intención de que al menos yo haciéndome cargo de este metro cuadrado, de mi pedacito, de mi jardín, de mi basura, entonces también te puedo invitar como vecina a que tú hagas lo propio. Exacto. Me te puedo poner otro ejemplo aquí. Sí, Eh, yo tenía esta idea eh, em, de que poder contribuir al medio ambiente implicaba grandes cosas, ¿ok? Entonces siempre tenía yo en mi bucket list, en mi dimensión comunitaria, el ir y hacer algo, ¿verdad? Aquí seguimos. De pronto yo también me descubro todavía como clavada en el hacer en muchas cosas. Y ahorita con la pandemia, quizá nació de una necesidad personal, pero vivo en un departamento, no tengo jardín, tengo un cerro enfrente de mi casa, pero sigo estando en un departamento y empecé a experimentar como esta necesidad de conectar con la naturaleza aún estando dentro de mi departamento. Entonces porque a mí me encanta tener plantas, acabo de llenar mi cuarto de plantas, así todo mi cuarto, ¿no? Y empecé yo a practicar algunas cosas como de consumo responsable y de conciencia con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cambié los popotes de plástico de un solo uso por popotes de acero inoxidable y eventualmente quizá ya no tener que usar popote. Empecé estoy metiéndome en temas para comprender cómo funciona la composta y poder hacer composta en mi casa. Empecé a utilizar las cáscaras de huevo y las cáscaras de plátano y los residuos de café para fertilizar mis plantas. Y así me estaba moviendo yo en lo personal, o sea, sin imponérselo a mi hijo, ni siquiera el tratar de evangelizar a mi esposo, nada. Yo me hice el cargo de eso y yo lo empecé a hacer, ¿no? Y entonces de pronto llega mi hijo todos los días conmigo a decirle buenos días a las plantas, ¿no? Para que crezcan, porque las plantas, pues yo creo que tienen también como parte de la naturaleza, ellas nos modelan también lo que es vivir, ¿no? Y ser resilientes. Entonces, empieza a venir mi hijo conmigo y que vamos a regar las plantas, mamá, y vamos a hablar de las plantas y a ver cómo están las plantas, ¿no? Y hace 2 días me dice mi esposo, oye, quiero que implementemos, o me gustaría implementar por lo menos yo, el No Meat Monday, ¿no? No carne los lunes. Y le digo, ¿y eso por qué? Y me dice, en parte, porque creo que esa es una manera de contribuir con el medio ambiente. Nunca o sea, no nos hemos sentado a hablar de, a ver, nuestro propósito como familia es, no, simplemente yo le comenté que yo quería de alguna manera empezar a reducir nuestra huella de carbono familiar. Él solo, desde lo que a él le hace sentido y desde lo que para él es su manera de contribuir, dice, pues yo me comprometo a No Meat Monday y el que quiera sumarse, que se sume. Entonces, así es como cada uno se va haciendo cargo de su metro cuadrado, desde lo que cada uno le hace sentido. Y entonces lo ponemos en lo colectivo y decimos, ¿sabes qué? Yo me uno a tu iniciativa. O ¿sabes qué? Cada uno desde lo individual estamos contribuyendo a algo más grande como familia y el propósito de la familia es reducir nuestra huella de carbono. Pero no tuvo que haber imposición, no tuvo que haber predicación, hubo modelaje, ¿sí? Y hubo convicción. qué interesante. Me quedo pensando en el poder del cambio de uno y con que cambie una persona en el sistema, cambia todo el sistema, ¿no? Ahorita con tu familia de tres más las plantas, pues se ve más práctico, Y ¿no? el gato. Y el gato, bueno, falta el gato, entonces, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Es más evidente que tu cambio genera un cambio en el sistema. Pero lo que nosotros creemos también es que ese cambio en la familia de cada uno de los que estamos aquí puede ser y puede ocurrir. No necesitamos hacer un plan, no necesitamos recuperar el avión para irnos a otro país a valorar el nuestro. O sea, es algo de una decisión. Evidentemente hay cosas que serán geniales cuando tengamos otra vez un poco más de libertad física para hacerlo. Pero viene otro concepto que te he escuchado en diferentes lugares, Pris, que tiene que ver con este asunto de la vulnerabilidad poderosa, ¿no? Y como tú dices, pues parece una contradicción, pero me encanta. ¿Cómo es esto de la vulnerabilidad poderosa aplicada a este modelar y a la co-creación de un mejor lugar? Bien. Creo que venimos de sistemas donde la fuerza, el poder, el, el hermetismo y la imagen el perfeccionismo, la imagen perfecta, saberlo todo, todopoderoso, esos modelos de líderes
nos damos cuenta con esta pandemia que ya no funcionan más. Ya lo sabíamos aquí, o sea, ya sabíamos que ese tipo de liderazgo no funcionaba del todo, pero creo que esta pandemia nos ha ayudado a ver con más claridad cuando los equipos están operando a distancia, cuando no puedes controlar a la persona en su lugar y ver qué está haciendo cada minuto de la jornada laboral y tienes de pronto que soltar el control, confiar más en tu equipo y asumir un liderazgo no nada más motivacional, sino un liderazgo consciente que acompañe y que acompase al equipo al logro de los objetivos. Ahí es donde nos damos cuenta que la fuerza por sí sola y el perfeccionismo no nos funcionan, ¿no? Entonces, yo, aún siendo líder de equipo, cuando trabajaba como abogada corporativa, había una parte de mí que sabía que el querer imponerme por la fuerza no era la solución, pero yo operaba en un sistema que creía eso. Entonces, para mí era muy contradictorio mi estilo de liderazgo más humano, no flojo, no barco, no pusilánime, más humano, ¿ok? Cuando hay que poner límites hay que ponerlos y cuando hay que sostenerlos hay que sostenerlos. Pero sí sentía yo esta contradicción. Ya que me salí después del burnout que vieron ahí en el video introductorio, empecé a experimentar el compartir más cómo me siento, ¿no? Cómo me siento, qué me gusta. Incluso empecé a conectar con mi expresividad. Si se dieron cuenta, soy sumamente expresiva. Y eso en ámbitos muy cuadrados era como mal visto, ¿no? Hasta me decían que tenía que ser mucho más moderada y discreta. Y yo comparto hasta por los poros. Entonces, cuando empiezo a conectar con estas fortalezas mías y con esto que a mí me hace ser única y me hace transmitir de manera única mi mensaje y quién soy y lo que puedo aportar y cómo puedo contribuir con el mundo, empiezo a darme cuenta que sí implica quitarme mis máscaras de perfección para mostrarme tal como soy y va a haber gente a la que le guste y va a haber gente a la que no. Pero puede ser que la gente a la que no le guste sea porque a lo mejor lo que les choca les cheque. Yo les estoy espejeando lo que tienen que trabajar y las personas que conectan con esta, con vivirse más auténticamente, conectan y es como, wow, o sea, si ella pudo, yo también puedo, porque también así fue para mí. Yo vi esta vulnerabilidad en otras personas y decía, es que eso me resuena tanto y creo que ese es el camino. No lo puedo explicar, no lo puedo argumentar con toda una tesis acá antropológica, pero sí algo me dice que ese es un camino para vivirnos más genuinamente como seres humanos, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, esa es para mí la vulnerabilidad poderosa. Es una vulnerabilidad que te abre, que te expone, claro que sí, que te muestra tal como eres, pero con, sin, a pesar de o gracias a lo que el mundo te regrese, tú te empiezas a percibir más poderoso, más te empoderas, te conoces, te amas, te aceptas y te muestras como eres. Y eso a su vez modela a otros el también vivir genuinamente y auténticamente. Por eso la considero una vulnerabilidad poderosa. No tiene que ver con el drama, tiene que ver con el autoconocimiento y con la autenticidad. Bien, recordamos entonces el círculo, ¿no? Por ahí estaba este autoconocimiento, este autodescubrimiento, hacer contacto con el propósito y de ahí preguntarles un poco a cada uno, a cada una también de los que están presentes, a quien quiera responder ahí en el chat y nos pueda decir en una palabra, en una idea, acaba de decir ahorita Pris, ¿qué te hace único? ¿Qué te hace única? ¿No? ¿Quiénes de ustedes lo tienen identificado? ¿No? ¿Quiénes de ustedes lo tienen tan claro que ahorita lo podrían poner en el chat en una palabra o en una frase? Y el otro ejercicio sería, de esa palabra o esa idea que tienen pensada, imagínense que le preguntamos a las 5 personas que tienen más relación con ustedes. Imagínense que le preguntamos a su pareja, a su hermano, a su mamá, a sus papás, a sus hijos, oye, ¿cómo es Tico? Y Tico dice que es yo me considero que soy un proceso, por ejemplo, ¿no? Es una de las palabras favoritas para definirme. Pero si le preguntaran a mis 5 personas más cercanas, ¿qué dirían de mí? ¿Cuánto match habría en ese sentido, no? Entonces los dejo como ejercicio así imaginado, decir quiénes sabemos con claridad en qué soy único. Bueno, ese proceso es más como definición, no en qué soy único, ¿no? Pero cada quien jugar con esa parte y la otra es decir, a ver, en este círculo del bienestar, en donde teníamos diferentes áreas, les quisiera preguntar también a ustedes en cuáles de estas áreas las voy a repasar y tiene que ver con lo mental, lo físico, lo emocional
lo social, lo profesional y financiero y lo espiritual. ¿Cuál de estas 6 áreas o en cuál de estas 6 áreas les gustaría empezar un trabajo de camino a su mejor versión o donde puedan modelarse para poder conquistar después algo que puedan modelar e inspirar a otros en ese mismo camino? ¿Cuál sería el área por el que empezarían hoy? Es interesante ponerlo en el momento, ¿no, Pris? Porque hace a lo mejor 8 meses hubiéramos pensado otra cosa, otro elemento del círculo. Pero ya hemos hablado mucho acerca del agotamiento colectivo que hay ahora, y en ese sentido, creo que el paso que propones del autoconocimiento y autodescubrimiento para después salir es fundamental. ¿Tú cuáles serían algunas guías o algunas sugerencias o propuestas para que las personas que nos oyen puedan tener alguna reflexión para encontrar su propósito y su unicidad? Mira, a mí me gusta plantearlo así. Hay muchos modelos para encontrar nuestro propósito. Está el Ikigai, hay muchísimos más. A mí el que más me gusta porque conecta con nuestra esencia y con quienes nosotros somos y el lugar que ocupamos en este mundo es responderme esas 3 preguntas principales. ¿Quién soy? Más allá de mis diagnósticos, traumas, éxitos o fracasos, regazones, considerando por supuesto la opinión de los demás y lo que una prueba psicométrica me diga, pero incluso más allá de eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis habilidades, mis recursos internos y externos, materiales e intangibles con los que yo cuento? ¿Y cuál es este para qué? Y el para qué muchas veces creemos que es, no, voy a reforestar todo el mundo. Sí, pero aquí también, tierra, tierra, aquí en el hoy, ¿cuál es tu para qué? ¿Qué es eso que te da sentido? ¿Qué es esa causa o necesidad que tú ves en el mundo que dices, híjole, es que si yo pudiera hacer algo por poner mi granito de arena ahí, podría morir tranquilo y completo? ¿Cuál es ese para qué, no? Y luego la clave está en entender que estas 3 cosas las vamos a poder llevar a la práctica a través de los valores. De poco nos sirve tener pegado en la pared, igual que en una empresa, la misión, visión, valores, y nosotros igual, ¿verdad? ¿Quién soy, con qué cuento y para qué pegado en la pared? Si no lo traduzco en acciones concretas. Y ahí es donde creo que conecta con lo que platicaron la semana pasada, ¿no? No esperarte a regresar a alguna meta ya lejana, ya preestablecida por quién sabe quién. Es empezar a caminar el camino tú mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace con los valores. Ok, si yo soy, yo soy esta persona resiliente, amorosa, que cuento con mi expresividad y mi pasión para inspirar y acompañar a otros a encontrar sentido en su vida, ¿qué valores necesito poner en práctica ahorita en mi relación conmigo misma, en mi espiritualidad, en mi relación con los demás, con el medio ambiente y con la comunidad, para que eso sea una realidad? Ah, bueno, a lo mejor necesito poner en práctica la constancia, necesito poner en práctica la asertividad, porque sí, soy muy amorosa, pero también de pronto no soy tan buena en la autorregulación emocional, ¿no? Entonces, la asertividad, la inteligencia emocional, etc. Y entonces vas armando como tu plan de acción, ¿no? Una especie de planeación estratégica, que ahorita la pandemia es una oportunidad buenísima para practicar un valor importantísimo que es la adaptabilidad, ¿no? La pandemia empezó en marzo, abril. Muchos de nosotros ya habíamos hecho nuestro proceso personal de planeación del año y también era planeación del negocio y de repente en marzo, ¡pum! Esto no sabemos qué va a pasar y además no sabemos ni cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, cuando tienes muy claro cuál es tu propósito, te sirve como una especie de agarradera o de ancla, cada quien la imagen que mejor le sirva, para a partir de ahí, de manera flexible, buscar cómo sí aterrizarlo en tu vida diaria, ¿no? Entonces eso también nos sitúa más allá del contexto. Un día eres un vendedor de a pie y al otro día tienes que hacer tus ventas por videollamada. Un día eres un estudiante y el día siguiente eres jefe de equipo. Un día estás soltero disfrutando la vida y el otro día disfrutas la vida siendo papá, ¿no? Entonces, esos simplemente son roles. Nuestro llamado es cómo este propósito se traduce de manera tangible en acciones concretas en cada uno de estos roles, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo creo, por ejemplo, dentro de los roles que tengo, y perdón que me ponga yo como ejemplo, pero es lo más real y tangible que tengo en este momento, ¿verdad? Pero uno de mis roles es
estar aquí con ustedes, compartir, ser coach. Otro de mis roles es ser mamá. Y a veces tenemos este conflicto de valores, ¿no? Es que quiero ser esta coach que inspire y que comparte y que co-crea con otros. Y también quiero ser esta mamá presente que se atreve a perder el tiempo con su hijo y disfrutar. Ok, pero en ese momento estoy aquí, ¿ok? ¿Puedo entregarme a este momento porque esto se alinea a mi propósito? Sí, sí se alinea. Y cuando termine aquí, me voy con mi hijo y pierdo el tiempo con mi hijo y eso se alinea a mi propósito, sí. Y a lo mejor me doy cuenta que me siento muy cansada y necesito descansar. Si yo en este momento tiro flojera, este momento de tirar flojera, de meditar, de respirar o de mirar por la ventana y calmarme, ¿se alinea a mi propósito? Sí, pues dale, descansa también, juega también, disfruta también, trabaja también, ¿no? Entonces ahí es donde vamos bajando y aterrizando el propósito para que no se quede acá filosóficamente bien bonito, porque la realidad no la vamos a construir aquí arriba, ¿verdad? Generalmente cuando oímos de propósito, pues parece como algo que nos queda muy lejos o como algo que puede pasar dentro de muchos años, Pris. En tu experiencia trabajando tanto con estos búsquedas o acompañamiento del descubrimiento del propósito de los demás y acompañarnos en el camino individual o en equipo para que lo puedan alcanzar, ¿cuáles son estos conceptos muy prácticos o algún libro que recomiendes como para poder justamente eso, ¿no? Llevarlo a la acción y hacer que todo esto que podemos dedicar a lo mejor un fin de semana en pensar, en encontrar, nos permita el lunes llevarlo a la práctica o empezar a intentarlo y ser ágiles o poderlo adaptar a nuestra nueva realidad? Mira, de aquí al lunes, lo que pudiéramos empezar a trabajar es con esa pregunta que tú les hiciste, ¿no? En estas áreas, ¿cuál de esas áreas crees tú que puedes empezar a trabajar? Ya sea porque te ayuda a elevar tu nivel de bienestar en las demás, o porque ya te has dado cuenta que es un área que tienes un poco descuidada. Eh, ¿Cuál es esta área de tu vida que puedes empezar a trabajar más, ¿no? Entonces, con esta área, tú puedes hacer una lluvia de ideas, ¿no? De, ok, ¿qué necesitaría? Del 1 al 10, ¿cómo me mapeo a mí misma en esta área de mi vida, en este momento particular, ¿no? Hoy siendo, ¿qué día es hoy? Miércoles, martes. Ay, Hoy es martes hoy es 27. martes. Hoy siendo martes, del 1 al 10, siendo 1 poco satisfactorio, 10 súper satisfactorio, cómo me siento en este momento, ¿no? Y te mapeas. ¿Qué necesitaría? ¿Qué representa para mí sentirme en un 10 de satisfacción en esta área de mi vida? Y ya que tienes ese gap, ahora sí puedes aterrizarlo en ideas concretas, ¿no? Para hacer, ¿ok? Pero primero partes de tu ser. Entonces, para hacer, ¿qué podría llevar a cabo que me ayude a moverme en esta satisfacción del punto en el que yo estoy a un 10 de satisfacción en esta área de mi vida? Las siguientes preguntas son las fundamentales. ¿Para qué quiero sentirme en un 10 de satisfacción en esa área de mi vida? ¿Qué impacto tiene en mi vida que yo alcance ese 10 de satisfacción? ¿De qué manera impacta el resto de las áreas? ¿Cómo impacta a mi familia y a mi entorno cercano? ¿Ok? Y entonces los hábitos van a salir de qué necesitaría hacer. No, bueno, podríamos también planearlo en un poco más a futuro. ¿Para cuándo me gustaría ya sentirme en este 10 de satisfacción? Para estar ahí, tú, en un mes, ¿dónde necesitaría estar en 3 semanas? ¿Y dónde necesitaría estar en una semana? Entonces, ¿qué necesito hacer todos los días para sostener en integridad eso que yo quiero alcanzar en un mes, en un año o en 10 años? ¿Ok? Lo que sostiene en integridad en el día a día son los hábitos. Pero los hábitos, por mera repetición, no son suficientes. Los hábitos requieren de movilizar nuestras 3 motivaciones, la intrínseca, la extrínseca y la trascendente. Entonces, si tú tienes el para qué claro, tienes el impacto que genera ya clarificado también, tienes las implicaciones que tiene en tu día a día sostener ese hábito, llevarlo a la práctica, lo que tengas que acomodar en tu rutina diaria para acomodar este hábito, y tienes claro en quién te conviertes al llevar a cabo ese hábito, ya tienes tu combo armado. Y no te tienes que sentar a filosofar tu super propósito, sino como para que se abran los cielos y baje una voz y te diga, este es. Cuando tú empiezas a practicar, esto es ser consciente, y cuando lo empiezas a practicar, el propósito
también se te va revelando, pero tienes que caminarlo, ¿sí? Algunos creen que el propósito se descubre, otros creen que se construye. Yo creo que es una mezcla de los dos. O sea, sí, a lo mejor nuestra alma tiene un llamado en este mundo que se materializa a través de los roles que tenemos en la vida de tiempo en tiempo, pero creo que también hay una parte importante de nosotros que es hacernos cargo de nuestro metro cuadrado y es empezar a caminar. ¿Okay? Entonces creo que va por ahí. Muy bien, muy buena guía, muy buena guía. Quisiera invitar a los que están por aquí a que quieran mandar a lo mejor alguna pregunta, algún comentario. Aprovechen que está Pris aquí a responder alguna situación personal que además le pueda servir a los demás. Con lo que preguntemos, generalmente se abren las posibilidades de aprender más. Y mientras nos escriben o nos comparten alguna de sus impresiones con esto que están escuchando de Pris, quisiera que nos platicaras un poquito para terminar de apuntar sobre esto, Pris, de este cambio de la visión endocéntrica a una visión mundocéntrica, ¿no? Que está muy relacionado a lo que estamos diciendo, pero ¿cómo es mientras hay algunas personas que nos escriben por ahí alguna pregunta para ti? Perfecto. Mira, yo descubrí esto que creo que tiene que ver con... Eh, lo descubrí hace poco, tal cual los conceptos de la visión egocéntrica, endocéntrica y mundocéntrica. Y para resumirlo, es, digamos que la visión egocéntrica es, me baso únicamente en mi perspectiva, mis necesidades, mi perspectiva, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿no? Y en la interacción con los demás, eso a veces puede verse reflejado en yo soy el centro y todo el mundo gira alrededor. Y entonces lo que los demás hacen a mí me molesta o lo que los demás dicen yo me lo tomo personal, ¿no? La visión etnocéntrica ya tiene que ver con, pongámoslo así, como los grupitos, ¿no? Entonces, entre ideologías nos damos cuenta que compartimos filosofía, ideología, compartimos prácticas, compartimos gustos, y entonces empezamos a formar como grupitos y empezamos a polarizar las perspectivas. Blanco, negro, arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces lo que es verdadero para mí tiene que ver con el consenso dentro de este grupo de personas con las que yo comparto una visión de la vida, ¿ok? Y lo que se salga de esa visión, entonces, pues simplemente no va, es erróneo, ¿ok? Por eso nos polarizamos y por eso a veces los debates son eternos y creo que la civilización tiene años con ciertos debates que se van repitiendo porque nos mantenemos en esos extremos. La visión mundocéntrica es la visión de las perspectivas, es darnos cuenta que todos tenemos una pequeña parte de la verdad. Todos vemos el cubo desde algún ángulo, ¿ok? Cuando somos capaces de sentarnos en la mesa y poner la perspectiva de cada uno, podemos llegar a una comprensión más completa de las cosas, ¿ok? La visión mundocéntrica implica sabernos parte de algo más grande también. No soy yo nada más el centro del universo, ni yo y los que me importan. Es que lo que yo hago tiene un impacto mucho más allá de lo que en este momento puedo ver inmediato. El hecho de cuidarme, por ejemplo, con esta pandemia, eh, el hecho de yo cuidarme o de yo exponerme tiene un efecto que se va multiplicando en los demás. Y a veces no lo podemos ver. Y eso creo que es una de las enseñanzas del COVID más impresionantes. Podemos ver manifestado en un bicho lo que pasa cuando una persona tiene contacto con otra. Y cómo aquí está manifestado en un bicho, ¿verdad? Pues se transmite el bicho y luego se no sé cuántos más y demás, ¿no? Hasta que nos infectemos todos. Bueno, ¿por qué no nos podemos infectar todos, pero de conciencia? ¿O por qué no podemos generar una pandemia de compasión, de diálogo, de empatía, de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el mundo, esa es la visión mundocéntrica, es la visión de las perspectivas, donde entendemos que todos tienen una parte de verdad y entonces de verdad podemos dialogar ahí. Y la visión cosmocéntrica es una comprensión del cosmos, o sea, ya no es nada más mi planeta y con todo lo que eso implica, es que son otras formas de vida, es la relación con ese algo más grande que nosotros, cada quien como le llame, como se relacione con él, es nuestras generaciones y los que van a venir, ¿no? Pero ahí estamos ya hablando de una verdadera corresponsabilidad, pero trascendente, ¿no? Mucho más trascendente que ahora. Ahorita con que lleguemos a lo mundocéntrico, con que nos demos cuenta que lo que hago yo ahorita tiene un impacto
en mi casa, en mi comunidad, en mis amigos, a través de redes sociales, en el mundo online y en el offline, eso tiene un impacto y darme el permiso, darnos el permiso de que eso nos transforme. Cuando somos conscientes del impacto que tenemos en otros, nos volvemos conscientes de la importancia de trabajarnos a nosotros mismos porque dices, híjole, ¿qué es lo que estoy poniendo allá afuera? ¿No? ¿Desde qué lugar estoy poniendo algo allá afuera? ¿Y qué impacto va a tener eso? Mil gracias. Por aquí hay una pregunta, Pris. Nos hace Betsabe, te la hace a ti. ¿Cómo concretar la idea de que tenemos algo valioso que aportar? Concretar la idea es decir, cómo poner eso valioso en el mundo, cómo materializarlo. ¿A qué te refieres con concretar la idea? O cómo terminar de descubrir eso valioso. Vamos a ver si nos responde por ahí Betsabe, que lo escribió en el chat. Está muy buena la pregunta. Sí, está muy bueno. Porque ahí es donde nos atoramos más. Sí. O ¿Cómo sea, nos ella dice que convencemos? cómo nos convencemos de eso. Muy bien. Si ya tienes identificado eso que te hace valioso a ti, ese conjunto de fortalezas, de talentos, de habilidades, tu experiencia personal, tu visión del mundo, si ya lo tienes identificado, lo que sigue es ponerlo en práctica. ¿Ok? Ponerlo en práctica puede servirte este modelo, puedes utilizar lo que Tico nos acaba de compartir, o sea, estas dimensiones, ¿sí? Y puedes ahí empezar a aterrizar con esta pregunta. A ver, esto valioso que hay en mí como, por ejemplo, la capacidad de integrar conceptos, de hacerlos asequibles. Ok, eso, ¿en qué se traduce en mi trabajo, por ejemplo? ¿Eso en qué se traduce cuando estoy con un cliente? ¿Eso en qué se traduce cuando estoy con mi pareja o cuando estoy con mi hijo o cuando estoy conmigo misma? ¿Ok? ¿En qué se traduce? ¿Cómo se vería eso? Eso que es valioso, eso que soy yo, mis talentos, ¿cómo se verían en la práctica con esta persona o en este proyecto? ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezas a visualizar, o sea, empiezas a visualizarte ya en la práctica y lo que sigue, y es lo más difícil, es practicarlo. Y entonces es empezar a explorar esto sí esta manera de poner mis talentos. ¿Me está funcionando o no me está funcionando? ¿Está funcionando para lograr ese para qué o no estoy llegando a ese impacto? ¿Cuál es la retroalimentación que me pueden dar las personas con quienes yo pongo en práctica mis talentos y esto que es valioso en mí? ¿Qué retroalimentación me dan? ¿Sí? Pero no desde la visión egocéntrica de el mundo no me deja, ¿no? Sino decir, Ujú. ok, esto tiene un impacto en los demás, déjame explorar, o sea, esa curiosidad sabia de ir explorándote en el día a día. Ahí es donde. Mil gracias, Pris. Yo, Betsabe, intentando también sumar a esto porque me empezó a hacer vueltas esta pregunta, ¿no? ¿Cómo convencernos de que tenemos algo valioso que aportar? Yo te diría que no es o sea, tanto un verbo de convencer en ese sentido, ¿no? A mí me gusta dividir las palabras y si convences, alguien está perdiendo y generalmente es uno mismo cuando competimos o cuando vencemos o cuando jugamos a eso. Yo te aseguraría que tú tienes algo valioso que aportar. En ese sentido es nada más encontrarlo, ¿no? Como darte esa oportunidad. Y luego en esa parte entra como este juego de hacerlo para los demás o demostrárselo a los demás o dártelo a ti, regalártelo a ti. Y se acuerdan en esta misma analogía del avión, yo te diría, Betsabe, creo que un buen comienzo es hazlo para ti, no para los demás, ¿no? Ponte la mascarilla para tu oxígeno y nada más con eso. Ya no importa qué hagas después del oxígeno, póntelo para ti y empezamos con eso. Y si no, ya sabes que tienes abierta por ahí una línea para que podamos seguir platicando de esto por diferentes canales. Ahorita Pris nos compartirá sus redes también para que puedan escribirle. Y Jorge nos hace otra pregunta, Pris. ¿Cómo ayudar a alguien que no quiere cambiar? La del millón. Híjole. Ah, no sé si la pregunta correcta sea cómo ayudar a alguien que no quiere cambiar o cómo me ayudo yo porque el otro no quiere cambiar y necesito que cambie, ¿no? No sé, pero mira, si alguien no quiere cambiar, antes de llegar al juicio de lo que sea, antes de llegar al juicio es aceptar que cada persona tiene su momento y su proceso. Es lo que se le llama el tiempo kairos, ¿no? O sea, es cada quien tiene su momento y el momento oportuno para que esa persona se dé cuenta de lo que tenga que cambiar, va a llegar.
Ahora, si tú crees que la persona tiene que cambiar algo, ahí la pregunta no va para la persona, a lo mejor va para ti. ¿Por qué necesitas que esa persona cambie? ¿En qué te beneficiaría a ti que esa persona cambie? ¿Que cambie qué? ¿Sí? Si esa persona no llega a cambiar eso que tú crees que necesitas que la persona cambie, ¿qué necesitas que suceda en ti para que eso de esa persona ya no te impacte de esa manera? ¿Qué te está queriendo reflejar sobre ti el hecho que te molesta que no cambie algo? ¿No? Esa sería la primera, porque no está en nuestro control que los demás cambien. Y tampoco está en nuestro control que los demás cambien de la manera que nosotros queremos. A lo mejor nosotros quisiéramos que la otra persona cambie y se vuelva más amorosa y resulta que la amorosidad de la otra persona no era lo que tú tenías en mente, pero porque no te toca a ti definir eso, ¿no? Entonces, más bien la pregunta sería para ti. O sea, ¿qué te está mostrando? O sea, eso que te molesta de la otra persona, que porque no lo cambia, ¿qué te está mostrando a ti? ¿Qué te está espejeando a ti? Estás en silencio, Tico. Perdón, por aquí Luis también nos comparte, Pris, una pregunta. ¿De qué tan cierto es el criterio de que la meditación nos vuelve seres más egocéntricos? Y si es así, ¿cómo equilibrarlo? Aprovecho para invitarlos. El próximo martes va a estar con nosotros Ana Cara Canepa. Ana Caro es especialista en mindfulness y está por diferentes lugares en el mundo haciendo estos seminarios y hablando de esto, pero por supuesto que tu perspectiva nos sirve muchísimo. ¿Tú crees que esto sea cierto de que la meditación nos vuelve más egocéntricos? No, yo creo que no. Y creo que esto va también muy conectado con lo que les acabo de decir. Cada persona tiene un proceso distinto. Y el proceso de crecimiento y transformación personal no necesariamente sigue la cronología biológica y psicológica, ¿ok? Entonces, si en este momento particular en el que tú estás, la meditación te está llevando a conectar más contigo para conocer cómo reacciona tu cuerpo de determinadas situaciones, conocer más tus emociones, conocer más tu mente. Quizá en ese sentido podamos decir, oye, pero qué egocéntrica la práctica esta de la meditación si lo único que haces es observarte a ti, ¿no? Pero cuanto más practicas el observarte a ti, más fortaleces la habilidad de observarte cuando estás con otros y de observar a otros sin juzgar, ¿sí? No podemos pretender de la noche a la mañana volvernos estos líderes empáticos si con nosotros somos los primeros que sacamos el látigo del juicio, ¿no? Entonces, la meditación te enseña a ser un observador de ti mismo y a ser un observador de otros. La meditación te conecta contigo mismo y cuando conectas con tu realidad y cuando conectas con tu humanidad, también fortaleces tu capacidad de conectar con el otro desde la realidad del otro, no desde lo que tú quisieras que fuera el otro, ¿no? Cuando más conectas con la maravilla de ser tú y de que estás vivo y de cómo tu cuerpo funciona y opera y te mantiene vivo con o sin tu ayuda o a pesar de ti, más puedes valorar, apreciar y maravillarte de que la persona que tienes al lado esté viva y que te comparte, que te sume y que tú puedas contribuirle a su vida. Entonces, la meditación, quizá en este momento si la estás practicando y la estás sintiendo a lo mejor tú un poco más egocéntrica, es porque te está llevando esta primera parte de tu proceso de conecta primero contigo. Pero no aflojes la práctica, sigue practicando, porque sin tú darte cuenta también estás fortaleciendo tu interacción con otras personas. Muy bien, y Claudia nos comparte un poquito por ahí de lo que también nos preguntaba Jorge, ¿no? En donde ella nos dice que así le pasa también con su hijo y con su pareja, que no aceptan que tienen todo para cumplir sus sueños y nada más no lo entienden. Pues creo que se aplica un poquito el mismo concepto, ¿verdad, Pris? Sí, y ahí entrarían mucho las preguntas poderosas de posibilidad, ¿no? Mm, Cuando tenemos colaboradores, tenemos familiares o tenemos hijos, que tú puedes verlo en toda su capacidad y en todo su potencial y tú ves que la persona no se ve así o que la persona está más en este discurso de, sí, pero ni para qué lo intento si no se va a poder, o no, ni para qué le echo ganas si no lo voy a lograr. eh, Muchas veces cuando la persona no es capaz de verse de manera abundante o ver posibilidades, que nosotros le digamos, no, tú échale ganas, es que no te das cuenta de todo tu potencial, pues no sirve de mucho, ¿no? Porque la persona no está receptiva a eso. Pero sí puedes a lo mejor hacer una pregunta para abrirle posibilidades, ¿no?
Entonces una pregunta podría ser, bueno, imagínate imagínate que sí, que todo eso que tú ves como un obstáculo no existiera. ¿Sí? Imagínate que sí pudieras lograr todo eso que te propones. ¿Por dónde empezarías? ¿O qué harías? O puedes empezar a indagar un poquito más de que, a ver, es cuando tú dices no se puede, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que no se puede? Y lo que no se puede, ¿en qué ámbito está? ¿Está en el ámbito de lo que está o no en tu control? ¿Qué sí está en tu control? No se puede, no lo puedes solo, lo podrás hacer si estás acompañado por otros o si creas sinergia con otros y con quiénes sería. O a quién conoces que se haya logrado eso que tú quieres, ¿no? Entonces, o sea, es salirnos de este diálogo de no puedo, no puedo, no soy, no tengo, me falta, para situarnos por lo menos en un espacio en decir, ok, si esto que no tengo, si lo tuviera o si lo pudiera, ¿qué posibilidades vería? Y a partir de ella vas construyendo. Esto así como preguntas de bote pronto, ¿verdad? Pero no sé, espero que te sirvan. Muchas gracias, Chris. Yo espero que sí también. Eh, Quiero ir dando el cierre por lo pronto de esta sesión, pero recordarte que está la puerta abierta para ti las veces que nos puedas acompañar. Recordarles a todos, invitarlos, la siguiente semana está Ana Caro y en 15 días está Eli para platicar Ana Caro del arte de vivir en mí y con Eli la aceptación incondicional. Hemos tenido un mes, como ven aquí, muy enfocado al bienestar y esperaremos que el resto de noviembre también traiga este tipo de mensajes. Les quiero abrir la posibilidad de que nos sugieran temas, nos sugieran personas que quieran ver en este espacio para que podamos entonces ir entre todos fortaleciendo el autoconocimiento y las posibilidades que tendremos también de encontrar mejores alternativas y hacer un cambio importante. Por mi parte, Pris, te agradezco muchísimo estar aquí. Les agradezco a todos su tiempo. Los felicito por estarse dedicando un rato, un espacio en estos días, en diferentes modos, pero estoy seguro que si están aquí es porque están en el camino o en el rumbo del bienestar y eso lo celebramos con muchísimo gusto. Nos despedimos por lo pronto, pero nos vemos muy, muy pronto. En una semana estaremos aquí otra vez. Gracias a todos. Por favor, recomendaciones, sugerencias. Ahí tienen nuestro contacto